¿Estás segura de que quieres conocerte? Lo entiendo. A veces, el pasado es difícil de olvidar. Seguro, Javier. He mantenido este dolor por demasiado tiempo. Creo que finalmente estoy lista para seguir adelante. María miró fijamente el mensaje que acababa de enviar, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. La burbuja azul le parpadeó en la pantalla, esperando. 3 pequeños puntos bailaban debajo de sus palabras. Luego desaparecieron. Su pecho se apretó. No era la primera vez que Javier vacilaba desde que comenzaron a hablar hace 3 meses. Siempre había sido cuidadoso con sus palabras, reflexivo. Y sin embargo, se sintió más cerca de ella que nadie en años. Sus mensajes eran amables, comprensivos, como si supiera el peso que llevaba, a pesar de que nunca había compartido completamente su historia. Una notificación parpadeó a través de la pantalla. Javier, estaré allí mañana. Te veré entonces. Ella arrojó el teléfono sobre su cama y se puso los talones de sus manos en los ojos. ¿Qué estaba haciendo? 3 años de dolor. De dolorosa soledad. Y ahora estaba conociendo a un hombre que nunca había visto en persona. Pero Javier se sentía familiar. Demasiado familiar. La forma en que hablaba. La forma en que escuchaba. La forma en que recordaba las pequeñas cosas que ella mencionaba en el pasaje como tocaba discos de jazz viejos, en días lluviosos o como el té de manzanilla la ayudaba a dormir, pero no era solo eso, era la forma en que sus palabras la hacían sentir menos rota. Ella no había compartido mucho sobre Luis. No podía describir el peso total de lo que se sentía al perderlo. En un momento, estaban planeando su boda. Y al siguiente, él se había ido, un conductor ebrio, y ella estaba en el coche, 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 y ella estaba en el coche. María se quedó en el espejo de su habitación, suavizando el tejido de su vestido verde oscuro, y se quedó con su casa en el camino, en la que se encontraba. Había elegido algo sencillo pero elegante, no demasiado formal. Se sentía extraño preocuparse por cómo se veía de nuevo. Sus dedos se cepilló sobre su clavícula, donde Luis Anillo había colgado una vez en una cadena. Esta noche, estaba ausente. Se dio una última mirada a sí misma. Estaba lista. Cider y Sage Café era exactamente como María lo había imaginado. Iluminación cálida arrojó un brillo suave sobre las mesas de madera oscura, y el aroma de café expreso recién preparado se mezcló con la dulzura de los pasteles. De los altavoces de arriba, la melodía suave de un saxofón zumbó en el fondo. Se sentía íntimo. Perfecto para una primera cita. Sin embargo, María pecho apretado, su pulso desigual. Se sentó alrededor de la ventana, los dedos enroscando la mugón de cerámica de té que Javier había pedido para ella. No era tarde esta vez. A las 7 en punto, pero los minutos se extendieron sin fin mientras ella esperaba. Entonces la puerta se abrió, María se quedó con el aliento. Javier estaba enmarcado en la entrada, alto y tranquilo, pero no fue su postura ni la forma en que escaneó la habitación lo que la dejó sin palabras, fue su cara. Dios mío, fue Luis, ¿oh? Se sentía como él. Los mismos ojos azules penetrantes. La misma línea de mandíbula fuerte. Incluso la forma en que su cabello marrón oscuro cayó ligeramente sobre su frente. El parecido era tan sorprendente, tan exacto, que su estómago se retorció dolorosamente. Pero no era Luis. Luis se había ido. Se obligó a exhalar mientras Javier se acercaba, una sonrisa cálida suavizando sus rasgos. María. Su voz era ligeramente más profunda de lo que recordaba de Luis, pero la cadencia era inquietante. Sí, susurró, levantándose de su asiento. Para un latido del corazón, se pararon allí, ninguno. Luego Javier se inclinó para un abrazo. No demasiado cercano. Su mano le acarició la espalda, el olor de su colonia y la lluvia la cubrieron y su corazón se apretó.
Es solo una coincidencia. Se sentó, apretando las manos en el regazo, decidida a mantenerse tranquila. Gracias por venir esta noche, dijo Javier, con los ojos calientes mientras se sentó en la silla de enfrente. Sé que conocer a alguien en persona después de hablar solo en línea puede ser agotador. María se dio cuenta de que había un problema, pero me alegro de que lo hiciéramos. Una pausa. La mirada de Javier se quedó sobre ella por un segundo, su expresión inelegible. Luego sonrió. Pero no llegó a sus ojos. María sintió la tensión que se acumulaba bajo su piel, el peso de los pensamientos no expresados presionando contra su caja torácica. «Te ves tan familiar», dijo finalmente, su voz más suave ahora, teñida de vacilación. «¿Nos hemos conocido antes? ¿O tal vez vivías por aquí?» El rostro de Javier se desplazó. Pero solo ligeramente. Su mano se flexionó sobre la mesa, los nudillos se agitaron. Y sacudió la cabeza, ofreciendo una pequeña sonrisa forzada. No, no creo que así sea. Crecí bastante lejos de aquí. Probablemente sea una de esas coincidencias extrañas. Coincidencia. La palabra resonó hueca en su mente. Ella asintió, tratando de alejarla. Pero su pulso no se desaceleró. Había algo más. Hablaban. O al menos Javier lo hizo. Era fácil de escuchar, con esa voz suave y estable. Habló de su trabajo en el diseño gráfico, su amor por la fotografía, como a menudo captaba momentos de la naturaleza durante sus caminatas. Pero fueron los detalles los que le enviaron escalofríos por la columna vertebral. Y el jazz siempre me ayuda a concentrarme cuando trabajo hasta altas horas de la noche, dijo, inclinándose mientras la música se hinchaba en el café. María parpadeó. Jazz. Pensó en el discográfico desgastado en el antiguo apartamento de Luis. La forma en que él murmuraba a lo largo de las mismas melodías de saxofón lento tarde en la noche mientras esbozaba en su cuaderno. Y me di cuenta de que sirven waffles belgas aquí. Sé que es un poco raro para la cena, pero no pude resistirme. Me encantan con crema batida extra. El corazón de María se tambaleó. Luis. Los gofres belgas son el postre favorito de Luis. Él insistió en pedirlos incluso en las citas de la cena, diciendo, la vida es demasiado corta para no comer lo que amas. Coincidencia. Una vez más. Una vez más, sintió la sangre que fluye de su cara. Javier se dio cuenta. Su frente se frunció. María, ¿estás bien? Su garganta se apretó. Ella sintió como si se estuviera ahogando en una tormenta de recuerdos. Es imposible. El suave zumbido del café parecía atenuarse mientras lo miraba. Lo miraba de verdad. La forma de sus labios. Las arrugas cerca de sus ojos cuando sonreía. Luis. Pero no Luis. No pudo contenerlo más. Javier, se rompió su voz, más tranquila ahora, casi suplicando. ¿Te conoces a alguien llamado Luis? Por primera vez esa noche, Javier se congeló. Completamente. La sonrisa suave de su rostro se tambaleó. Sus ojos se abrieron solo por un latido del corazón antes de enmascararlo, mirando hacia abajo a sus manos. ¡Ey! Esa vacilación. Lo sabía. María sintió el aire delgado entre ellos. María, dijo Javier con cuidado, la calidez en su voz ahora reemplazada por algo más. No. Lo siento, no lo sé. Debo. Pero su voz era firme. Defensiva. Su corazón la tentaba en su pecho. La semejanza. La forma en que hablaba. La forma en que sabía cosas que no debería saber. ¿Estás segura?, susurró. Javier sostuvo su mirada por un largo momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Luego ofreció una sonrisa suave, casi arrepentida. Estoy segura. Pero María no estaba. Ya no. Esa noche, María estaba despierta en la cama, mirando el techo. La habitación estaba en silencio, pero su mente no estaba. Fragmentos de la noche repitiendo la forma en que Javier sonrió, la familiaridad en su voz, la forma en que parecía conocerla de maneras que ningún extraño debería imaginar.
Y luego estaba la forma en que Luis había dudado cuando ella se volvió. Ella mencionó a Luis, presionando su mano contra el pecho, tratando de recordar las cosas que había pasado. Antes de 20 años, Luis había estado tan sangriento, pero ella había estado en la noche, de pie, nerviosa. ¿En el cielo? Por supuesto. Se suponía que tenían para siempre. Hasta la llamada. La llamada que lo destrozó todo. Un conductor ebrio. Un camino deslizante por la lluvia. Las palabras se habían borrado en la voz del oficial. Accidente, inmediato, hicimos todo lo posible. María se sentó abruptamente, su corazón latiendo mientras el dolor la agarraba de nuevo. Pero esta vez, no era solo dolor. Era confusión. Javier se parecía a Luis. Suena como él. Y la forma en que hablaba del jazz, los gofres, las pequeñas cosas, demasiado precisas para ser coincidencia. Y sin embargo, Javier había negado conocerlo. Había algo que no le estaba diciendo. Por la mañana, María ya no podía ignorar la desconfianza que roía en su pecho. Agarró su portátil y sacó el perfil de citas de Javier, escaneándolo con ojos nuevos. Sin fotos. Eso fue extraño, ¿no? Ni siquiera un selfie borroso, solo una imagen genérica de paisaje como su foto de perfil y la biografía, tan vaga. María se mordió el labio, cerró el navegador, y sin pensarlo todo, abrió una vieja carpeta de fotos con la etiqueta Luis y María. Las imágenes se sentían como si volvieran a abrir una vieja herida, sonriendo instantáneas de viajes que habían hecho juntos. Viñedos, la playa, las mañanas de domingo perezosas en el sofá. Y luego, cerca de la parte inferior de la carpeta, se detuvo. Una foto. Casi se había olvidado. Era de la fiesta de cumpleaños de Luis, tomada hace años. Luis estaba en el centro, sonriendo, su brazo alrededor de otro hombre. María tomó el aliento. El otro hombre se parecía exactamente a él. Idéntico. Sus dedos temblaron mientras hacía clic en la imagen, ampliándola. Su corazón aceleró mientras escaneaba el fondo. Y entonces, estaba escrito con la letra de Luis en la parte posterior de la foto impresa. Luis y Mateo 28 cumpleaños. ¿Mateo? Un hermano gemelo. María golpeó a los ladrones de aliento. Ahora recordó las respuestas de Luis, hace años. Pero se habían alejado. Una familia se peleaba y nunca quiso explicarlo. Mateo. No podía ser. ¿Podría ser? Por la noche, María había terminado de especular. Necesitaba respuestas. Con las manos temblando, abrió su teléfono y le envió un mensaje de texto a Javier. María, hola. ¿Podemos hablar? Pasaron minutos. Entonces, la pantalla se iluminó con una llamada de vídeo de Javier. Ella dudó antes de responder, su reflejo pálido y ansioso en la pantalla. Luego, con una respiración profunda, presionó aceptar. El rostro de Javier llenó la pantalla. Estaba en su apartamento, la iluminación suave detrás de él. Por un breve momento, su expresión fue tranquila. ¿Caliente? María, dijo suavemente. ¿Todo bien? Ella lo miró con la misma cara, los mismos ojos azules tormentosos. Pero no estaba aquí para hacerte un favor. Su voz estaba apretada cuando finalmente habló. ¿Quién eres? Javier parpadeó, confundido. ¿Qué quieres decir? Su corazón latió. No me mientas. Necesito la verdad. ¿Eres Mateo? Silencio. Los labios de Javier se separaron, pero no salieron palabras. Su mirada se redujo ligeramente, evitando la suya. Y esa fue toda la confirmación que necesitaba. Oh Dios mío, susurró, con su voz temblando. ¿Eres tú? Eres el hermano de Luis. Exhala lentamente Javier Mateo, apretando sus dedos a su tímpula como si estuviera reuniendo sus pensamientos. María, por favor, déjame explicarte. Explica. Su voz se rompió. Me mentiste. Fingió ser otra persona. ¿Tienes alguna idea de qué cruel que es eso? He pasado años tratando de curarme de perderlo, y ahora no estaba tratando de lastimarte, interrumpió Mateo, con voz baja pero urgente.
Nunca quise mentir. Solo, no sabía cómo más llegar a ti. María sacudió la cabeza, las lágrimas ardiendo en las esquinas de sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Mateo dudó. Entonces, habló suavemente. Te vi en el funeral. Las palabras se sintieron como un golpe en el pecho. No dije nada. No tenía derecho a hacerlo. Luis y yo, ya no estábamos cerca. Pero cuando te vi, María, la forma en que te veías tan rota, él se detuvo, su voz se engrosó. No podía dejar de pensar en ti. Sobre lo mucho que te quería. ¿Cuánto significabas para él? María lo miró, incrédula entrelazada con el dolor. ¿Y qué? Se estranguló. ¿Creaste una identidad falsa solo para acercarte a mí? ¿Para qué lo reemplazarías? Mateo sacudió la cabeza ferozmente. No. No quería reemplazarlo. Quería ayudarte. Pero tenía miedo de que si supieras quién era yo, nunca me confiarías. La voz de María se redujo a un susurro. Tenías razón. Silencio. El rostro de Mateo se enrugó de culpa, pero no habló. Finalmente, María exhaló temblorosamente, agarrando el teléfono más fuerte. Necesito algo de tiempo, Mateo. No sé si puedo hacer esto. Y antes de que él pudiera responder, ella terminó la llamada. Su corazón se rompió de nuevo. Pasó una semana. El silencio entre ellos era ensordecedor. María no había respondido a sus mensajes de texto. No había llamado desde aquella noche. La revelación había desgarrado heridas abiertas que ella creía que finalmente comenzaban a sanar. No sabía qué le dolía más, el hecho de que Mateo la había engañado o el hecho de que una parte de su corazón quería creer que sus intenciones eran puras. Pero la confianza era frágil. Y él la había destrozado. Era una noche tormentosa cuando llegó el golpe. María se sentó en el sofá, curvada, mirando fijamente la lluvia que salía de la ventana, perdida en el dolor que no dejaba su pecho. Cuando el sonido se repitió más insistente esta vez, ella dudó. Luego, lentamente, cruzó la habitación y abrió la puerta. Mateo se quedó allí. Empapado de la lluvia, su cabello oscuro se le había enjuagado en la frente, su cara y sus ojos, Dios, estaban llenos de algo crudo. Dijo, por favor, llena de algo vulnerable. Déjame explicarte. Una última vez. María apretó los dedos alrededor del borde de la puerta. No sé si puedo oír esto ahora mismo. Por favor, su voz se rompió. Necesito que me oigas. Se extendió el silencio, la lluvia tamboreaba suavemente detrás de él. Finalmente, ella se apartó. Mateo entró, con sus ropas goteando sobre el suelo de madera. No se movió para sentarse. Tampoco ella. Empieza a hablar. Asintió, exhalando temblorosamente, con las manos temblando mientras se limpiaba la lluvia de la cara, tratando de estabilizarse. No mentí para lastimarte, María. Te has hecho pasar por alguien más, Mateo. Me dejaste sentir cosas por ti mientras escondías la verdad. ¿Cómo es que eso no quiere hacerme daño? Él cerró los ojos, guiñando. Lo sé. Sé que parece así. Pero te juro, no fue así. Entonces dime cómo fue, susurró. Mateo tragó con fuerza, finalmente encontrando su mirada. Dejé a mi familia hace años, comenzó, con su voz ronca. Luis y yo, tuvimos una pelea. Fue mi culpa. Yo era joven, enojada, terca. Y en lugar de arreglar las cosas, corrí. Corté los lazos con él. Con todos. Pensé que podía empezar de nuevo en algún lugar nuevo. Se detuvo, con la voz temblando. Y luego recibí la llamada. El accidente. Ni siquiera supe que se había ido hasta que fue demasiado tarde. No pude despedirme. El pecho de María se apretó, pero ella permaneció en silencio. Volví para el funeral, continuó Mateo, con su voz cruda. Me quedé atrás. No pertenecía allí, no después de lo que hice. Pero te vi ahí parado, completamente destrozado y yo. Me cortó, con la respiración temblando. No podía soportarlo.
No podía dejar de pensar en ti después. Sobre cuánto debes haberlo amado. Sobre cuánto te amaba. María sintió que su garganta se apretó. Recordó ese día. El dolor tan fuerte que apenas podía respirar. Mateo sacudió la cabeza, su voz apenas superaba un susurro ahora. Quería acercarme. ¿Pero cómo podía? Yo era el hermano gemelo que lo abandonó. No merecía estar en tu vida. Así que no lo hice. Se acercó, sus ojos buscando los de ella. Pero pasaron los meses. Y yo seguía pensando, que estabas de duelo solo. Y tal vez yo pudiera ayudar. Tal vez yo pudiera, estar allí. Su voz se rompió. Así que hice un perfil. No usé mi verdadero nombre porque pensé que si supieras quién era yo, me apartarías antes de que pudiera ni siquiera intentarlo. Sé que suena retorcido, pero te juro, María, nunca quise engañarte. Simplemente, se rompió su voz, simplemente no sabía cómo estar cerca de ti sin hacerte más daño. Los brazos de María se le cayeron a los lados, girando su cabeza. ¿Pensaste que mentir era mejor que la verdad? Se rompió su voz. Mateo abrió la boca, luego la cerró, sacudido la cabeza. No lo pensé bien. Tenía miedo. Y cuanto más te conocía, más me di cuenta de lo increíble que eres. Y dejó de ser sobre la culpa. Oh Luis. Yo, me enamoré de ti, María. Por ti. No solo porque eras la prometida de Luis. No como algún intento retorcido de reemplazarlo. Me enamoré de ti. María sintió su respiración, las emociones se estrellaron sobre ella como una ola. Dolor. Ira. Traición. Pero debajo de todo, un profundo, doloroso dolor. Las lágrimas fluyeron en sus ojos mientras susurraba, deberías haberme dicho, Mateo. Debiste haberme confiado la verdad. Me quitaste mi elección. Me hiciste sentir como si estuviera enamorándome de alguien que ni siquiera existía. La cara de Mateo se enrugó. Lo sé. Y me odio por eso. Pero juro, cada momento que pasé contigo fue real. Cada palabra. Cada sonrisa. Nunca fingí lo que sentía. Un sollozo escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo puedo creerte? Se rompió la voz de Mateo. Porque estoy aquí, María. Y ya no me escondo. Un silencio se interpuso entre ellos, espeso e insoportable. Finalmente, dio un paso atrás, su voz ahora más tranquila. No te forzaré a perdonarme. No lo merezco. Pero necesitaba que supieras la verdad. Necesitaba que supieras que nunca fuiste solo una conexión con mi hermano. Eres todo lo que nunca pensé que merecía. Y lo siento, te lastimé. María no podía hablar. Su corazón dolía de demasiado dolor, pérdida, confusión. Pero mientras Mateo se volvía hacia la puerta, sus hombros se desplomaban. Algo en su interior le susurraba que esto no era solo dolor. Era la verdad. Y aún importaba. Los días siguientes estaban llenos de silencio. María borró su número. Bloqueó sus mensajes. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar. Para respirar. Pero incluso mientras trataba de cerrarle, el dolor persistió crudo e implacable. Por la noche, se encontraba despierta, repitiendo sus conversaciones. La forma en que la miraba con tanta ternura. La forma en que su voz se había roto cuando le dijo la verdad. Y lo peor de todo, la forma en que se había sentido cuando se fue esa noche, empapado y roto, marchando sin pelear. Quería estar enojada. Y lo estaba. Pero debajo de la ira había algo mucho más pesado. Pérdida. Traición. Y la verdad insoportable de que había comenzado a preocuparse por él. No porque Luis le recordara. Pero porque no era Luis. Pasó una semana. Entonces, llegó una carta. La encontró escondida debajo de su puerta lluviosa una mañana, el sobrehúmedo de la carta. Su nombre estaba escrito en la parte delantera de la carta. No reconoció a Mateo como su primer dedo, pero no dudó en reconocerlo como su primer dedo. Lo sé. Pero necesito que entiendas por qué hice lo que hice.
Luis y yo estábamos unidos una vez. Cuando éramos niños, éramos inseparables. El tipo de gemelos que sentían todo juntos. Cada rodilla raspada, cada historia de la noche, cada vela de cumpleaños. Él era mi mejor amigo. Pero a medida que nos hicimos mayores, las cosas cambiaron. Luis era perfecto. El niño dorado. Nunca tuvo que esforzarse tanto como yo. Siempre sentí que estaba en su sombra. ¿La peor parte? Nunca me vio como menos. Yo era quien se alejaba. Yo era quien dejaba que mis propias inseguridades construyeran un muro entre nosotros. Luchábamos por cosas estúpidas: universidad, carreras. Quería demostrar que podía ser alguien sin él. Así que me fui. Me quedé lejos durante años. Demasiado orgullosa para admitir que lo perdí. Y luego recibí la llamada. Ni siquiera sabía que se había ido hasta que fue demasiado tarde. Me perdí los últimos años de su vida, María. Me perdí sabiendo que te había encontrado. Me perdí viendo la forma en que te amaba. Porque sé que lo hizo. Lo vi en las fotos de su funeral. Lo vi en tu cara cuando estabas allí, tratando de mantenerte unido cuando estaba tan claro que estabas destrozado. Me quedé en el fondo porque no pertenecía allí. Le había fallado. Me había fallado a ambos. Pero el dolor no se fue. Seguí pensando, si no podía hacer las paces con Luis, tal vez podría encontrar una manera de estar allí para ti. Sé que eso suena egoísta. Era egoísta. Cuando creé el perfil, María, no esperaba que respondas. Cuando no esperaba que fueras tan amable. Pero no me vi de esa manera porque me hiciste sentir tan segura. Pero no porque me has amado de la manera más fuerte. Mentí. Y por eso, lo siento profundamente. Si nunca quieres volver a hablar conmigo, lo respetaré. Pero mereces saber la verdad, aunque me cueste la oportunidad de conocerte. Con todo mi pesar, Mateo. La carta se desvaneció mientras las lágrimas de María se deslizaban sobre el papel, manchando la tinta. Ella la apretó contra su pecho, su corazón se retorcía. Él había desnudado su alma. No solo su culpa sino su dolor. Su arrepentimiento, y odiaba lo mucho que le dolía sentir su dolor. Quería seguir enojada, quería aferrarse a la traición. El engaño. Pero no pudo. Porque en algún lugar del camino, había dejado que Mateo entrara en su corazón. No como el reflejo de Luis. Pero como él mismo. Pasaron los días. María trató de perderse en el trabajo rutinario, los mandados, las conversaciones vacías con amigos que no sabían toda la historia. Pero nada se sentía real. Mateo perseguía sus pensamientos. La sinceridad en su voz. La tristeza detrás de su sonrisa. La forma en que se había mantenido como si no creyera que merecía ser amado. No sabía si podía confiar en él de nuevo. Pero sabía, en el fondo, que nunca antes había sentido este tipo de conexión. Ni siquiera con Luis. Una noche, incapaz de soportar el silencio, María se encontró de pie frente a una vieja caja de fotografías escondida en su armario. No la había abierto desde el funeral de Luis. Tarjetas, tacones de boletos, y en la parte inferior el diario de cuero usado de Luis, que llevaba por todas partes. Ella vaciló antes de abrirlo, con los dedos pintando las iniciales en relieve en la portada. Y allí, garabateado en la página interior, estaba una nota que nunca había notado antes. Si algo me pasa, espero que encuentres la felicidad de nuevo. Por favor, no cierres tu corazón. Mereces más que dolor. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla mientras apretaba el diario en su pecho. El dolor se desvió. Tal vez Mateo no estaba aquí para reemplazar a Luis. Tal vez estaba aquí para ayudarla a cumplir esa promesa. Y tal vez, estaba lista para dejarlo. Los meses habían pasado. El frío del invierno se había suavizado en el suave calor de la primavera. El dolor ya no consume a María de la manera que lo hacía antes. Pero el dolor permaneció más tranquilo ahora, más sutil. Una sombra que permaneció, recordándole tanto el amor como la pérdida. No había visto a Mateo desde la carta. Al principio, el espacio se sintió necesario. La curación requería distancia. Claridad.
Pero con el paso del tiempo, ese espacio se sintió más como ausencia. Porque por mucho que ella hubiera tratado de enterrar sus sentimientos, resurgieron en momentos tranquilos. La forma en que él la había mirado. La honestidad en sus palabras. La vulnerabilidad en su confesión. Mateo no había sido perfecto. Pero él había sido real. Y tal vez, María pensó, ella tampoco había sido del todo justa. Porque cuando miró hacia atrás, realmente miró hacia atrás, se dio cuenta de que Mateo no solo le había recordado a Luis. Le había mostrado partes de sí mismo. Partes que Luis nunca había tenido. El dolor. El arrepentimiento. El anhelo. Mateo se había convertido en alguien completamente separado en su corazón. No un reflejo. Solo él. Era una tarde de domingo cuando llegó la carta. No otra disculpa. Solo una sola línea de texto, escrita en papel de color crema. Conóceme esta noche. 7 de la tarde. El lugar donde me propuso. Por favor. Sin explicación. Sin promesas, pero de alguna manera María sabía que ya no se trataba del pasado. El viejo jardín de los Rosales era como lo recordaba. Las cadenas de cálidas luces de hadas se deslizaban suavemente entre los árboles, echando un suave resplandor sobre la hierba. El olor de lilas florecientes se extendía por la brisa. Y en algún lugar distante, el bajo zumbido de la música tocaba un suave jazz instrumental. La última vez que ella se había parado aquí, Luis había estado de rodillas. El recuerdo ya no se agotaba tan profundamente. Pero aún persistió, como un susurro agridulce. Esta noche, sin embargo, el jardín se sentía diferente. Más suave. Mateo estaba cerca del viejo arco de piedra, las manos metidas nerviosamente en los bolsillos de su abrigo. Sus ojos se encontraron con los de ella mientras se acercaba. Durante un largo momento, ninguno de ellos habló. Ella podía ver la vulnerabilidad en su mirada, el mismo deseo tranquilo que había visto esa noche en la lluvia. Pero algo más estaba allí también. Esperanza. María, su voz era firme pero suave. Gracias por venir, dijo, cruzando los brazos, no por enojo, sino para calmarse. ¿Por qué aquí, Mateo? ¿Por qué ahora? Exhaló, luego se metió en su abrigo, sacó una fotografía plegada. Sin decir una palabra, se la extendió. María dudó, luego la tomó con cuidado. Los bordes estaban ligeramente desgastados, los colores se desvanecieron. Pero ella lo reconoció al instante. Era una imagen que nunca había visto antes, Luis y Mateo. Recordó el día ahora débilmente, una tarde de verano, hace mucho tiempo. Todas sonrisas y risas. Luis le puso el brazo alrededor del hombro. Mateo de pie a un lado, con una sonrisa más reservada. Pero no fue la foto la que la hizo tomar aliento. Fue el mensaje escrito en la parte posterior. En la letra de Luis. Si algo me pasa, cuida de ella. Por favor. María apretó la foto a su pecho, un sollozo se le clavó en la garganta. La voz de Mateo estaba tranquila cuando habló. Encontré esto después de que murió. Nunca te lo mostré porque no quería que te sintieras como si estuviera aquí por obligación. Su voz se rompió ligeramente. Pero María, necesito que entiendas. Se tragó con fuerza, empujando las palabras. No me enamoré de ti por él. No me quedé por él. Su mirada mantuvo la suya, inquebrantable. Me quedé porque me enseñaste lo que significa amar a alguien con todo tu corazón. Me quedé porque me haces querer ser mejor. María lo miró, con lágrimas silenciosas que se deslizaban por sus mejillas. Su mirada no se tambaleó. Sé que te lastimé. Y no te culparé si no puedes perdonarme. Pero no podía ocultarte esto más. Se tragó con fuerza. Mereces la verdad. Y mereces a alguien que te ame por ti, no porque le recuerdes el pasado. Y eso es lo que siento, María. Su voz se suavizó, pero sus palabras llevaron todo el peso de su corazón. Te amo. No el recuerdo de quién eras con Luis. Tú. Las palabras colgaban, crudas y temblorosas. El corazón de María sentía como si se hubiera abierto.
Porque en ese momento, se dio cuenta del dolor que había estado sosteniendo no era solo por Luis. Era el miedo de perder de nuevo. De confiar en alguien, solo para ver cómo desaparecían. ¿Pero Mateo? Mateo no había desaparecido. Incluso cuando ella lo empujó. Incluso cuando le dolió. ¿Y no era eso el amor? No era perfecto. No era sin dolor. Pero María. Se acercó, apenas un susurro por encima de su voz. ¿Mateo? Estaba tan asustada. Temía que si te dejaba entrar, te perdería a ti también. Pero la verdad es, nunca me enamoré del reflejo de Luis. Ella se agarró de su mano, los dedos cepillando los suyos. Me enamoré de ti. Se le cogió la respiración. Sus ojos, de vidrio, con lágrimas no derramadas. No tienes que temer, susurró. María sonrió suavemente, sus propias lágrimas aún cayendo. Lo sé. Y cuando finalmente cerró la distancia entre ellos, cuando sus manos finalmente se entrelazaron. Ya no se trataba de Luis. No se trataba de la pérdida. Se trataba de la curación. Se trataba del perdón. Y el coraje de abrir el corazón de nuevo. Mientras María y Mateo estaban juntos bajo las luces de hadas parpadeantes, sus manos entrelazadas, estaba claro que ya no era una historia de pérdida. Era una historia. Porque a veces, el amor no llega de la manera que esperábamos. A veces, nos llega en los lugares más inesperados. Después de un dolor profundo, este dolor puede darnos un nuevo comienzo.